En esta ocasión toca resolver el ejercicio 4, pero antes de pasar al ejercicio en sí, debes de tener en claro o dominar estas tres leyes: ley de Charles, ley de Gay-Lussac, ley de Boole. Debes de saber, al menos teóricamente, qué es lo que te están tratando de decir o qué es lo que nos indican. Vamos a partir con esta ecuación, la del centro. A esta la conocen como la ecuación de los tres cambios en los gases ideales, o la ley de combinación de estas otras tres leyes que ahorita vamos a explicar. ¿Por qué partimos de aquí? Bueno, aquí tenemos las tres variables que se van a estar tratando en este tipo de gases. P, que significa presión. Ya sabemos que la presión la medimos usualmente en pascales, en atmósferas e incluso en milímetros de mercurio. Hay otras magnitudes como bares y demás, pero usualmente son esas tres. En cuanto al volumen, puede venir una cantidad en metro cúbico, centímetro cúbico o en litros, LT. La temperatura, aquí sí necesitamos solamente usar temperatura en escala Kelvin. No es correcto hacer o trabajar con estas leyes cuando tenemos una temperatura en grados Celsius o Fahrenheit, por ejemplo. Ahora sí, iniciando, vamos a explicar esta ley de Boyle. Debemos de tomar en cuenta que de lo que estamos hablando aquí son gases ideales. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Imagina que este dibujo de aquí es una jeringa y este es el émbolo. Hay algo tapando aquí este agujero para que no haya ningún escape de aire. Y pues bueno, podemos notar a lo mejor que pues hay cierto volumen de un gas. Ese gas está a cierta temperatura, ese gas está a cierta presión. Vamos a suponer que aquí se va a mantener la temperatura constante, no va a haber ningún cambio. Aquí tenemos el émbolo, lo que está en color rojo. Vamos a suponer que le aplicamos fuerza a este émbolo y que ahora lo vamos a tener a lo mejor por aquí. ¿Qué sucedería? Bueno, el émbolo está aplicando una presión sobre este gas, entonces me está aumentando la presión y eso hace que mi volumen disminuya. Vamos a considerar que la temperatura no cambió, se mantuvo constante. Yo tengo esta relación que es la combinación de estas tres leyes. Si la temperatura es constante, puedo despreciarla. ¿Qué quiere decir? No tiene sentido tener la misma temperatura aquí y temperatura acá. Entonces la quitamos y es por eso que la ley de Boyle solamente es una relación entre la presión y volumen, donde la temperatura pues no tiene ningún lugar. Este ejemplo de la jeringa es súper bueno porque pues yo me estoy imaginando ya que tenía al principio una presión, una P1, que es la que marcamos aquí con el émbolo rojo, y a lo mejor ahí no aplicábamos tanta presión y había un volumen determinado. Después, al aplicar más presión, ¿qué sucede? Mi volumen disminuyó. Entonces, si analizamos, esto tiene una lógica pues bien estructurada. Tengo una presión menor en el caso 1, pero un volumen mayor. En el caso 2 tengo una presión mayor, pero un volumen menor. Se está conservando una equivalencia, una ecuación nace de una equivalencia. Eso es lo que indica la ley de Boyle. Ahora vamos a pasar con la ley de Charles. Charles, ¿qué dice? Bueno, como en el caso anterior de la ley de Boyle tuvimos la temperatura constante, vamos a ver qué sucedería si ahora tenemos la presión constante. Es por eso que es muy importante que sepas que en la ley de Charles se trata de una presión que se mantiene constante. Bueno, si la presión se mantiene constante, entonces la vamos a despreciar tanto de un lado como de otro y solamente quedaría esta relación que tenemos aquí. ¿Cómo te puedes imaginar esto de acá? Bueno, vamos a suponer que tenemos otra vez el ejemplo de la jeringa y por alguna circunstancia alguien está calentando aquí el aire que está dentro pues de esta jeringa. Pero para que no haya un aumento de presión, deja que el émbolo se mueva de acuerdo a la presión que le están ejerciendo, de manera que no va a cambiar la presión que tengo aquí a que cuando ya tengo el aire caliente. Luego tengo la ley de Gay-Lussac y pues bueno, si en la ley de Boyle tuvimos temperatura constante, en la ley de Charles la presión, aquí ¿qué se imaginan que tenemos constante? Exactamente, pues un volumen constante. Para poder ilustrar o imaginarnos cómo es que funciona la ley de Gay-Lussac, el ejemplo de la olla express es súper bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú estás cocinando algo en la olla express?
Lo que sucede es que incrementas la temperatura por una transferencia de calor y la temperatura hace que el volumen quiera expandirse, quiera agrandarse, pero la tapa es un sellador, pues no está dejando que haya un cambio de volumen. Ese volumen se mantendrá constante. ¿Qué aumenta entonces? La presión. Esa sí aumenta y mucho, ¿verdad? Por eso es que se ve que el pivote pues se queda bailando o tiritando arriba de la tapa. ¿Por qué? Porque está soportando una presión mayor debido a un aumento de temperatura. Eso es a grandes rasgos lo que me quieren decir o lo que nos explican las leyes de los gases ideales. Ahora sí podemos resolver el ejercicio número 4 y dice que a temperatura constante el volumen de una masa dada de un gas es inversamente proporcional a la presión que se encuentra sometido. Esta afirmación se refiere a y bueno, ahí vienen las leyes, la ley de Boyle, Charles, Guy y ley general del estado gaseoso. La ley general del estado gaseoso no la hemos visto, no interviene ahí, pero bueno, me está diciendo algo muy importante, a temperatura constante. Temperatura constante, tiene sentido con lo que sigue después. El volumen es inversamente proporcional a la presión a la que se encuentra sometido. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé que confunde ese tipo de enunciados en donde dicen directamente proporcional o inversamente proporcional. Si tienes duda, imagina que directamente proporcional es entre más tengo de un lado, más tengo del otro. O de una variable, más tengo de otra variable. Por ejemplo, si yo trabajo más horas, voy a tener más dinero. Es una relación directamente proporcional. Entre más trabajo, más dinero tengo. ¿Qué pasa en una relación inversamente proporcional? Este ejemplo de aquí queda perfecto para explicarlo. Decíamos al inicio que si yo tengo la jeringa y dejo a lo mejor el émbolo apretado, aumento la presión, pero disminuye el volumen. Y al inicio lo que tenía era una presión menor, pero más volumen. Esa es una relación indirectamente proporcional. Entre más tengo de una magnitud, menos voy a tener de otra. Es eso básicamente de lo que se trata. Bueno, ya podemos entonces responder el ejercicio 4. La respuesta correcta se encuentra ubicada en el inciso A. Es la ley de los gases Boyle-Mariotte. Pasemos ahora con el ejercicio 5. Dice, es la fórmula de la ley de los gases de Boyle-Mariotte. Hoy es el día opuesto. Acabamos de ver aquí en esta pequeña clase que la ley de Boyle relaciona la presión y el volumen 1 con la presión 2 y el volumen 2. Me está diciendo que se va a mantener constante la presión 1 por el volumen 1, entonces pues es el inciso correcto, ya sabemos cuál es. Es la que se encuentra en el inciso C, es la relación correcta. Hasta aquí la dejamos por esta ocasión.